Hola, ¿cómo están? ¿Os gusta? Pues este es uno de los lugares pues más bonitos que tiene Tenerife y sobre todo muy mágicos. Os preguntaréis, ¿dónde te encuentras, Sara? Bueno, pues voy a aprovechar que hay un sitio maravilloso aquí para poder contaros. Me encuentro en un lugar de Tenerife, en un pueblo de Tenerife, muy bonito, muy mágico, muy conocido también. Y bueno, he hecho una escapada, así de imprevisto, que son las mejores, para poder desconectar unos breves días, ya que, bueno, me apetecía mucho y así disfruto de la familia y disfrutamos del verano y renovamos energía. Y bueno, en este lugar es un lugar en el que me estoy hospedando por primera vez. Es un pueblo del sur de la isla de Tenerife llamado Abades. Y como habéis visto, estoy cerca de una costa, pues apartado del bullicio, del ruido y cerca del mar, que tanto me gusta. Y bueno, como buena isleña, este lugar os decía que es mágico porque tiene mucha historia. Es un pueblo muy turístico, muy conocido y con historias así como muy misteriosas, místicas, paranormales incluso. Os puedo contar alguno con poca documentación, pero sí la historia trasladada por personas ya mayores, ¿no? De generación en generación han contado una historia muy particular en este lugar, en este pueblo. Hace muchos años, allá diríamos más de 30 o 40 años, ocurrió un suceso muy misterioso que produjo un impacto a muchos habitantes de este pueblo, a la isla en sí, pero es debido a una experiencia justamente en este lugar que os estoy enseñando. Justamente ahí, ¿veis a mí aquí? Hola. Justamente ahí, un supuesto avión venía a toda velocidad, no pudo frenar y se introdujo con un gran impacto en el mar. Mucha gente de este pueblo lo vio, lo contempló, pudo vivenciar ese suceso. Identificaban a un avión, pero nunca se pudo saber porque no hubo nunca la existencia, la manifestación de personas o de partes de un avión, ¿no? Como en un accidente. De repente no había nada. Y mucha gente vio el impacto, lo escuchó, lo contempló, se asustó. ¿Sí? Esta noticia llegó a muchos lugares del mundo, se hizo un gran eco con esta noticia y bueno, ha salido a muchos medios de comunicación que hasta el día de hoy se sigue investigando ese misterioso suceso que no se sabe qué fue, pero que se mantuvo ahí a lo largo del tiempo. A día de hoy siguen las investigaciones con, bueno, con pruebas de capitanes aéreos, de aviones, y hay muchas conclusiones que puedan llegar de una manera u otra. Los testimonios de las personas que lo vivieron lo cuentan, de tal forma que fue algo muy real, pero al no haber la existencia de la manifestación ni de personas ni de avión, pues es un poco misterioso, ¿no? Se dice que pudo haber sido alguna nave extraterrestre, entre algunas deducciones, pero nunca se supo y sigue siendo un misterio a día de hoy. Bueno, no es la única historia, pero sí es la gran historia que ha pasado en este pueblito. No es precisamente por la anécdota por lo que estoy aquí, pero sí os cuento un poco esa historia que a día de hoy se recuerda, ¿no? Y que deambula ciertas conversaciones y información, ¿no? Aún siguen vivas y siguen trasladando esta información. Es todo un misterio, la verdad. Yo no lo he vivido, pero sí que me han trasladado esta información y me parece muy, pues eso, muy interesante, ¿no? Amo mi tierra, así que siempre voy a hablar bien de ella, pero
Canarias, las Islas Canarias tienen mucho misterio, tienen mucha magia y hay muchas historias no solo paranormales, sino con conexiones con otros seres, avistamientos de ovnis, bueno, en fin. Toda una experiencia para quien no haya podido aún vivir, viajar, experimentar las Islas Canarias, pues bueno, desde aquí os invito a que podáis disfrutar y conocer cada rincón y cada espacio que tiene cada isla, que es distinto, pero cada una tiene su magia. Bueno, me encuentro en este lugar apartada porque no solo, como os comentaba, uno necesita espacio, tiempo, desconexión, recuperar energía, reflexionar, pensar, y ya sabéis que me gusta mucho poder compartir con ustedes pues ciertas reflexiones que tengo personalmente. No sé cómo lleváis, estoy en ese lugar apartada sola, ¿vale? No hay nada más que rocas aquí sentada y tengo la sensación de que no estoy sola todo el rato. Ya me entendéis, estoy sola pero no estoy sola. Como os decía, cada X tiempo hacemos un recuento, ¿no? Una reevaluación de nuestra vida. Ya llevamos más de medio año del 2026 y estoy segura que habéis pasado por muchas cosas igual que yo. Y es por eso que estas pausas invitan a parar, a contemplar, a analizar, a pensar, y eso me ha tocado a mí. Personalmente, lo que yo estoy viviendo en este 2026 es un año bastante intenso a nivel emocional, tengo que decirlo. Yo soy muy emocional, pero la verdad que este año me tomo mis tiempos para gestionar ciertas cosas, trago saliva y digo despacito. Y creo que está bien, porque a veces uno pues necesita, ¿no? Darse cuenta de esos momentos, necesita llevar otro rumbo, otro ritmo que nos pueda aportar pues bienestar, ¿no? Al menos uno sentirse bien y ordenar ahí sus ideas, sus pensamientos y todas sus cosas, ¿no? De su mundo interno. Bueno, a mí me está tocando, la verdad. Me toca mucho en muchos sentidos y son cosas que pasan en la vida. Me gusta compartir y me apetece compartir mi parecer, mi percepción, mis pensamientos, y no sé si tú que estás al otro lado escuchándome, puede que estés de acuerdo o no, te apetezca simplemente escuchar esta conversación. Porque creo que son cosas que nos pasan en la vida, que psicológicamente lo necesitamos mucho a veces. Pues bueno, el trabajo interno lo hacemos individualmente, lo recalcamos mucho esto, pero sí es verdad que es bueno que uno pueda tomarse estas cosas como algo terapéutico y poder compartir y expresar. No con la intención de que uno cuente su vida, ¿no? Porque no creo que a nadie le interese. No es el objetivo. Simplemente compartir porque creemos que desde aquí hay cosas que puedan ser valiosas, útiles, y que yo así lo considero personalmente y desde este lugar, desde este espacio, lo comparto, ¿sí? Bueno, a veces hay situaciones en la vida pues que no son nada fáciles. Hay situaciones en la vida que tal y como vienen, pues te descolocan, te desencajan, te dan un giro enorme que te hace ver las cosas de una manera distinta. A veces tienes ciertas adaptaciones según tu manera de abrazarlo, de aceptarlo. Y bueno, a veces no es tan fácil. A veces necesitamos tiempo, necesitamos espacio, y es lo que nos intentamos dar, ¿no?
Yo hago esta reflexión porque me doy cuenta que hay momentos en la vida en los que necesitamos estas pausas, estas reflexiones y estas tomas de conciencia. Tomas de conciencia sobre todo esas que nos invitan a saber en qué punto nos encontramos, cómo estamos, hacia dónde vamos, qué vamos soltando para que el viaje sea más ligero, haya menos carga y cuánto estamos abiertos al porvenir, a todo lo que la vida nos trae. A veces es difícil, según pues la experiencia que vivas, te puede parecer más fácil o te puede parecer más difícil. Pues cada uno lo lleva como puede y va aprendiendo nuevas formas también de saberlo llevar, saberlo gestionar, saberlo aceptar, porque cuando tenemos muchos conflictos o hay muchos enfados nos cuesta más, es por el hecho de no aceptar las cosas tal y como vienen. Y si no es el caso, pues hay otras situaciones o aspectos en las que requiere mayor atención por nuestra parte para saberlo cuidar, abordar y tratar. Cuando hablo de las tomas de conciencia, lo hablo desde el lugar en el que yo, en mi caso, he trabajado mucho para entender qué significan esas tomas de conciencia para mí. Ese darme cuenta, ¿sí? Por situaciones que a lo mejor en otros momentos los he visto de otra manera, los había percibido de otra forma, tienen un valor diferente para mí ahora que el que era antes, observo cómo pensaba yo, cómo sentía, pues no somos las mismas personas y vamos cambiando, vamos creciendo, vamos evolucionando y vamos aprendiendo. Y hay una cosa clave que vengo desde hace unos días pensando mucho sobre lo importante que son estas tomas de conciencia. Y es que en más de una ocasión os he compartido muchas cosas sobre mi don de la mediunidad, sobre cómo lo tratamos, qué puntos de vista incluso tengo yo a nivel personal para que ustedes vean, ¿no? Esta habilidad, esta capacidad que tenemos, cómo la llevamos. Porque esto no se trata de trucos, de que seas un mago o una maga y hagas magia. Es un don en el que te responsabilizas de ello, aprendes mucho y a veces el camino no es fácil. Y yo creo que esto es bueno que con naturalidad y transparencia los mediums hablemos de esto, de las cosas que nos pasan, ¿sí? Porque no dejamos de ser humanos, humanas, y vivimos muchas cosas. Y cuando hablamos de el canal, la vía de la sensibilidad, pues abre muchas puertas y algunas de ellas no estamos preparados o preparadas, o sí, esto depende de cada uno, pero hay situaciones que no son fáciles y que tenemos que aprender a saber llevarlo. Y bueno, a veces yo, con sinceridad, he explicado que el don de la mediunidad no es un camino sencillito, precisamente. Sobre todo porque hay niveles de conciencia que son distintos y a medida que vas avanzando, vas teniendo cierta madurez, cierta visión espiritual, visión personal, visión de la vida, ¿sí? O tu forma de verla, de sentirla, va cambiando. Y la toma de conciencia ligado al don de la mediunidad, por así decirlo, hace que uno contemple, pues eso, el mundo espiritual de los espíritus con el mundo terrenal, que va en uno, pero para que nos entendamos. A través de esto
mi reflexión personal, ¿vale? Mis opiniones sobre ello, mi forma de sentir ahora. Con esto de lo que vengo pensando hace unos días sobre la toma de conciencia, yo me doy cuenta que ha habido a lo largo de todos estos años que he acompañado a muchas personas, muchísimas, no sé la cantidad, muchas, son experiencias de vida. Junto con la mía, eso añade ciertos elementos y aspectos que hacen que uno se construya ciertas ideas. Ideas basadas en verdades, en la veracidad de cada persona con lo que vive. Y me doy cuenta que a lo largo de nuestra vida tenemos tomas de conciencia. Pero es cierto que cualquiera de nosotros que deje este plano terrenal, antes de dejarlo, es cierto que ocurre algo muy importante. Y eso es que nosotros tenemos una visión muy amplia, la conciencia despierta a múltiples escenas que son el recorrido de nuestra vida. El espejo de la conciencia proyecta eso de alguna manera, no lo hacemos nosotros, en nuestro espíritu, nuestra alma, en unión con Dios, como tú lo quieras llamar, que hace que nosotros veamos muchas cosas. Esto varía también en si ocurre antes, durante o cercano a. Esto también pasa. Pero esta es una verdad verdadera que os voy a decir. En el momento en el que ocurre eso, es lo más duro, lo más realista que nosotros, cualquiera de nosotros, va a vivir. Y es ver todo lo que hemos vivido. Pero no solo aquellas cosas que nos parecen geniales, experiencias maravillosas, es todo, incluso hasta cosas que no te van a gustar. Uno aquí piensa, ¿no? Porque yo pienso mucho, a mí me gusta pensar y me gusta invitar a que piensen, que reflexionen. Si eso ocurre antes de que acabe nuestro viaje aquí, eso significa que nosotros a lo largo de todo el viaje de una vida tenemos momentos en los que nos da tiempo a tener estas tomas de conciencia, estas pausas, estas reflexiones de nuestra vida. Porque cuando tenemos este proyector de vida, cuando llegue, nosotros vamos a ver muchas cosas. Y yo esto lo asimilo mucho a experiencias, como os decía, a las que he acompañado a personas terrenales y también hemos ayudado a personas que se encuentran en el plano espiritual. En muchas situaciones ocurre que los espíritus trasladan ciertas informaciones, entre ellas está esta. Porque en su recorrido y viaje de vida hubieron situaciones que quedaron pendientes, inconclusas, no fueron capaces de perdonar o que se les perdone por actos, hechos que ocurrieron en la vida. Andan buscando el perdón, andan buscando la paz. Han habido errores cometidos también o arrepentimientos por situaciones, por decisiones, ¿sí? Entonces se dan cuenta. Darnos cuenta es tomar conciencia de muchas cosas. Si tenemos la oportunidad de hacerlo en vida, en todo tu recorrido, viaje, experiencia, nosotros tenemos algo muy valioso que nos están regalando en este viaje. A través de esas tomas de conciencia, cada X tiempo, cada etapa de nuestra vida, cuando lo necesitemos, algo nos ayuda a conectar
y a tomar conciencia. Y eso hace que el camino no solo sea más rico, sino más consciente. Y aquí hay una gran diferencia, porque nos vemos capaces de estar en paz en situaciones de nuestra vida. Siempre estamos a tiempo, porque solo tenemos una vida en este personaje que estás habitando, ¿sí? En este personaje que yo estoy habitando. Aquí hay algo importante. Yo cuando he visto estas dos partes, no solo me resulta interesante, sino que además me parece algo muy valioso. A nivel espiritual, a nivel terrenal. Y esto es una ventaja que una medium os habla desde este punto en el que personalmente o profesionalmente en mi trabajo yo me doy cuenta de esto. ¿Sí? Esto es algo auténtico. Esto es algo que creo que es una cosa muy valiosa que debemos tener muy en cuenta. Cada vez que nosotros tenemos reflexiones de la vida sobre nosotros, sobre nuestra forma y nuestra conexión con la vida, con tu alma, con Dios, con el universo, ¿sí? Porque nos pasan muchas experiencias de vida que nos acercan a la esencia que nosotros somos y a tomar conciencia del regalo de la vida. La toma de conciencia es un punto realmente de no juicio, aunque la vía aparezca así, de lo que hemos hecho, cómo hemos actuado, cómo hemos hecho sentir al otro, qué cosas han pasado en nuestra vida, qué nos han hecho sentir. Sí, tiene que ver mucho con todo eso, ¿no? Yo creo que hablo con la intención de compartir y invitaros a esta reflexión. Tú, yo, todos pasamos por lo mismo, pasamos por esa toma de conciencia y es necesaria por algo, ¿sí? Y gracias a eso tenemos distintas visiones sobre la vida, sobre nosotros y sobre cómo queremos siempre avanzar. También cómo queremos siempre soltar, porque nosotros queremos ir ligero de equipaje. Entonces siempre necesitamos estas tomas de conciencia con situaciones también del pasado que nos ayuden a liberar, a soltar las cargas, a seguir adelante. Tú, yo y cualquier persona necesitas estas tomas de conciencia. Los que están a tu alrededor, en tu entorno, los que te quieren, los que te acompañan en tu vida, también les pasa lo mismo. Les ha pasado, les pasa y les seguirá pasando, ¿sí? Estas tomas de conciencia, estas reflexiones, al fin y al cabo es en profundidad lo que compartimos y lo que necesitamos compartir para seguir aprendiendo, para seguir avanzando, ¿no? Pues eso, las experiencias de otros hacen que nosotros nos demos cuenta de situaciones, seguramente, a veces no es algo obligado, pero ocurre y os lo dice alguien que está sentada frente a muchas personas que escuchan sus testimonios, sus experiencias y su alma, porque al fin y al cabo las conexiones espirituales siguen existiendo, siguen estando ahí. Entonces ves muchas cosas, percibes muchas cosas de lo que necesita la persona en ese momento, ¿no? Hablo en este caso de las consultas, los guías espirituales están ahí, están acompañando a la persona y ahí hay mensajes muy importantes, entre ellos está la toma de conciencia. Y cuando nosotros nos damos cuenta, es ahí cuando de repente hay algo en profundidad que tiene sentido el seguir avanzando, el saber darme cuenta de esa reflexión que yo necesito en ese momento, el valor que yo tengo a nivel espiritual y también personal, eso va a la par siempre. Por eso hablamos mucho del equilibrio en la vida espiritual con la vida terrenal. Pasa, y no solo en la consulta, es que tienes una vida normal donde sigues teniendo estas conexiones con más almas, más espíritus que se encuentran en el otro plano
en el plano espiritual y que también, independientemente de que les conozcas o no les hayas conocido nunca, siempre hay experiencias de este tipo. Entonces, claro, es lógico que uno se pare a pensar muy a menudo sobre la toma de conciencia, ese darme cuenta, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? Son las típicas preguntas que nos hacemos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué sentido tiene mi vida? Muchas personas porque están pasando por tránsitos que necesitan un cambio. Y a veces puede ser un cambio simple, un cambio mínimo, un cambio muy grande, un cambio de pensamiento es transformador. Por eso las tomas de conciencia también tienen que ver con transformaciones importantes para nosotros, sea el aspecto que sea. Siempre lo va a ser. Para nosotros siempre lo va a ser. Y es algo que me gusta compartir, que creo que es valioso, que creo que podemos tener en cuenta, que creo que a veces nos coloca en un sitio donde evaluamos muchas cosas, muchos aspectos de nosotros, de nuestra vida, y también nos ayuda a tomar decisiones. En situaciones es una invitación hacia ordenar algo que necesitas ordenar, dar claridad a algo que necesitas dar claridad, no solo en aspectos de pensamientos, sino de sentimientos. Porque, como os decía, hay aspectos difíciles y cuando hay desafíos, hay adversidades, ahí es cuando realmente uno se da cuenta de muchas cosas. A veces no tienes por qué vivir una experiencia brutal a nivel dramático o difícil para darte cuenta de algo, y no necesariamente todas las transformaciones tienen que ver con situaciones duras. Quiero decirlo también. Sí, es verdad que son realidades y experiencias, todas al fin y al cabo nos ayudan a esta evolución y todas es bueno que nosotros lo tengamos en cuenta. A mí me gusta compartir esta visión porque creo que si personalmente yo me he dado cuenta de muchas cosas, creo por el simple hecho de compartirlo, os pueda invitar sutilmente a algún tipo de toma de reflexión. Y esto no tiene nada que ver con edades o géneros. Yo sé que soy muy repetitiva en esto y sé que hay mucha gente de edades distintas que nos ven y que tiene que ver siempre, cuando hablamos de procesos y desarrollos personales, tiene que ver sobre las personas. Da igual la edad que tengas, porque han habido experiencias de espíritus que no tienen nada que ver con la edad, sino con el espíritu, con el alma, desde niños hasta personas muy mayores. Y es que las experiencias son diversas, al fin y al cabo somos eso, a lo más viviendo en la vida de una experiencia humana, en el cuerpo físico como experiencia humana. Cuando hay tomas de conciencia hay llamadas de atención espirituales. Y pasa mucho cuando la vida nos frena, cuando la vida nos dice párate aquí ahora, que este es el momento, no es ese camino que tú estás cogiendo por ahí, o esa decisión que crees por allá, o ese miedo que estás tan bloqueado o bloqueada, que te está paralizando y no te estás dando cuenta que eso es un regalo, no es una vía, ¿sí? Porque son situaciones que pasan, que acompañamos, que las he visto, que las sigo viendo, ¿sí? Y que las veo también en mí. Y no es tan difícil entender esto, porque llegan momentos para nosotros cuando estamos a solas, momentos que tienen que ver con nosotros, con nosotras y con nadie más. Parece una vía de un juicio, ¿no? De lo que hemos hecho bien o mal, y va más allá de eso.
¿sí? Hay un punto más amplio y por encima del juicio, y es esa toma de conciencia. Y darse cuenta que cada vez que la vida nos invita a ello, a estas tomas de conciencia, va cambiando muchas cosas en nuestro interior. Entonces no somos los mismos. Gracias a Dios no somos los mismos. Podemos ser mejor siempre. Al menos yo opto por eso, sí. Y la profundidad es que todo el mundo quiere hallar la paz. Y nadie es perfecto. Esto es un viaje de experiencias. Pero en el fondo lo que quieres lograr es eso. ¿Sí? Y la paz significa estar conectado contigo, con tu esencia. Ahí nunca hay error que valga. No existe el error. Es una vía abierta constantemente. Sí. Yo sé que el término, la palabra paz, es muy simple y hay caminos muy arduos y complejos. Y os lo dice alguien que lo andaba buscando. En muchas situaciones, intentando hallar la paz. Hasta que me di cuenta, gracias a tomas de conciencia, de bueno, que la paz tenía que ver conmigo, ¿no? Que era un camino hacia adentro. No sabéis la cantidad de conversaciones que tengo con las personas con las que he tenido la oportunidad de compartir y de acompañar, de saber que es el mismo camino a través de vías diversas, de caminos insospechados, de formas distintas de hallarse. Y saber que eso es un punto clave en todo el viaje de tu vida. No solo en ese momento en el que se proyecte. Hay muchas proyecciones en cada X tiempo. ¿Sí? Hay que atesorar eso. Porque es nuestro. ¿Sí? Ya la vida nos lo regala. Y aquí tenemos un atardecer maravilloso.